Anabel Hernández, mira tú, Anabel, que hemos hablado de la entrega a los Estados Unidos de El Mayo Zambada y ahora estamos hablando de la captura y muerte del Mencho, de los dos grandes personajes del crimen organizado en México y el mundo. Bienvenida, Anabel. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Buenos días y buenos días, auditorio. Gusto en saludarte. Igualmente, a partir del suceso de ayer, ¿qué se puede decir esta mañana? Pues mira, Carmen, creo que es importante recordar a la audiencia que tanto el Mayo Zambada como Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, son dos narcotraficantes tristemente célebres en el mundo, pero que son made in Estados Unidos. El Mayo y el Mencho no iniciaron sus carreras criminales en México. El Mayo y el Mencho iniciaron sus carreras criminales de manera importante en Estados Unidos. Es ese sistema norteamericano el que les permitió, perdón, pero como que quiere entrar una llamada, es ese sistema norteamericano, es en ese sistema norteamericano que estos dos narcotraficantes que después con los pasos de los años se volvieron muy poderosos, encontraron en la ilegalidad, en la criminalidad, una ventana de oportunidad. El Mayo Zambada en California, de la mano de su cuñado, un cubano que es el que Nico, alias Nico, que es el que lo introduce y lo comienza a meter en el narcomenudeo y luego en la distribución a mayor escala en Estados Unidos. Y la misma historia es el Mencho. Curiosamente, también es en California donde el Mencho comienza a hacer sus pininos. Y esto es importante recordarlo porque si bien es cierto, en México tenemos un desastre en materia de corrupción, que es lo que permite que estos capos lleguen al nivel que lleguen, también es cierto que en Estados Unidos hay todo un contexto del que poco se habla, que permite también que este tipo de criminales existan. De hecho, hoy por hoy, Carmen, y creo que también es otro tema importante del que hablar, sí, se habla del cártel Jalisco Nueva Generación, pero honestamente está la penetración de esta organización en California, que bien podría llamarse cártel California Nueva Generación. Es por eso que incluso hace no muchos meses capturaron ahí en California al yerno del Mencho. Yo he hablado desde hace meses, porque particularmente he estado indagando sobre esta organización criminal desde hace meses que pronto saldrá un producto de estas investigaciones, pero justamente he hablado desde el año pasado con fuerzas del orden de California, Carmen, y bueno, espero en algún momento, tal vez en la mesa del viernes, pueda mostrarte esto, cómo hay vehículos en California, con placas de California, en diferentes ciudades, Sacramento, San Francisco, Los Ángeles, donde circulan con calcomanías de las 4 letras, como le dicen, el cártel Jalisco Nueva Generación. Y circulan así felizmente por el freeway. Hay diferentes, hoy la industria de producción de marihuana en California, por ejemplo, es una industria de marihuana que pese a ser legal, más del 60%, 70% del mercado sigue siendo ilegal. ¿Por qué? Porque el cártel Jalisco Nueva Generación, en complicidad con comunidades asiáticas, particularmente chinas, en diferentes reservas de Estados Unidos, de California, han comenzado a construir, dijéramos, este tipo de cultivos hidropónicos de marihuana, lo cual lo hace muy productivo porque están en la ilegalidad y venden esta droga a bajo costo. Estos son solo algunos ejemplos de cómo, si bien es cierto, en México se ha gestado esta criminalidad terrible, hay una gran complicidad y coparticipación tanto por parte de los consumidores y de una u otra manera, pues autoridades en diferentes niveles de Estados Unidos. No pienso que lleguen las complicidades tipo Genaro García Luna o personajes como estos, me refiero a secretarios de Estado, pero evidentemente sí a sheriffs, a jefes policíacos, probablemente algún nivel de fiscales, etcétera, etcétera, para que este tipo de criminalidad
pueda florecer de esta manera, Carmen. Así que creo que es importante poder acotar esto, porque sí, también creo que es importante señalarlo, porque si bien es cierto, en las últimas horas en México se ha visto reflejado la primera reacción de las huestes del Mencho por su asesinato, por su muerte, yo no descartaría honestamente, y he estado en comunicación con autoridades de ciudades, de estados, donde tiene presencia el cártel Jalisco en Estados Unidos, como Texas también es otro estado donde operan de manera muy, muy fuerte, muy, muy penetrada, muy, muy dispersa, infiltrada, muy en la comunidad, tipo lo que vemos en algunos pueblos en México. Bueno, hay alerta de que también pudiera haber algún tipo de reacción violenta, algún tipo de reacción por parte de las huestes de este criminal. Ni más ni menos, Anabel. Y bueno, pues la pregunta del caso en este instante es qué puede venir dentro de de la propia organización criminal. Se corta la cabeza de esta manera y pues el reacomodo de fuerzas interior hacia dónde puede llevar. Carmen, creo que al menos en las investigaciones que he estado haciendo en los últimos meses y he leído los periódicos, los medios de comunicación en las últimas horas, creo que hay una coincidencia en quiénes son los principales lugartenientes del Mencho que se estarían disputando, dijéramos, el liderazgo de esta organización criminal, Carmen, que hoy tiene presencia en más de 40 países en el planeta y donde, de acuerdo a los últimos informes, reportes de inteligencia de la DEA, tiene al menos 19,000 miembros. O sea, de eso estamos hablando, que este pastel, que es el cártel Jalisco Nueva Generación, que hoy entrará en disputa, ¿quién se queda con el pastel? Estamos hablando de 19,000 miembros que de una u otra manera tendrán una especie de voto, por llamarlo de alguna manera, de quién será el nuevo líder. Y estos líderes, entre estos líderes está Hugo Gonzalo Gaitán, alias El Sapo, Juan Carlos Valencia González, el hijastro del Mencho, alias el 03, está Audías Flores Silva, el jardinero. Diría yo que entre estos tres personajes está quien será el sucesor del Mencho, y llama la atención que en automático no sea su hijastro, el 03, el quien pueda ser el heredero del grupo criminal, porque a diferencia de otras organizaciones criminales, en el cártel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, como tipo Sinaloa, bueno, está el Mayo y en automático se asume que el sucesor son sus hijos. Está el Chapo Guzmán y en automático se asume que los sucesores serán parte de los hijos. En el caso del cártel Jalisco Nueva Generación, no, porque tienen una estructura más militar y tienen más una estructura, y perdón que lo diga en esta palabra, porque es utilizar una cosa en positivo, una cosa negativa, pero de meritocracia, dijéramos. Es quien tenga más méritos, no quien tenga línea de sangre o parentesco, quien vaya a quedarse con el cártel Jalisco Nueva Generación. Y es ahí la disputa de estos tres hombres, donde hay quienes afirman, hace también algunas semanas pude tener mucho más información sobre Audías Flores Silva, alias el jardinero, y hay quienes hablan de que su operación de tráfico de drogas a nivel mundial es de tal magnitud que incluso en armamento, en ejércitos, en autoridades corrompidas, estaba llegando a ser incluso más grande en economía, en dinero, en poder económico, estaba llegando a ser más grande que el propio Mencho. Así que, pero hasta donde se sabe, lo que es el Sapo y su hijastro, dijéramos, tenían una mayor cercanía afectiva. Lo que pienso, Carmen, es que lo que vimos ayer es apenas una pequeña punta del iceberg de lo que se puede esperar, no solo de reacciones dentro y fuera de México,
de las huestes del Mencho sobre su homicidio, sobre esta muerte, sino también la disputa interna que habrá para quedarse con esa franquicia criminal. Y esta disputa, me hablan, me informan fuentes de inteligencia, tanto de gobierno de Estados Unidos como de México, puede ser una verdadera masacre en un timing, Carmen, diríamos, nunca hay un timing para este tipo de guerras, por supuesto, pero en un timing terrible para México, porque estamos en los albores de la inauguración del Mundial, Carmen, donde Jalisco, el propio estado de Jalisco, es una de las principales sedes. Ni más ni menos, sí, es un momento sumamente delicado para México porque estas imágenes han circulado por el mundo amplísimamente todo el desde ayer para hoy. Evidentemente hemos recibido muchos mensajes del exterior de colegas periodistas que nos preguntan, que nos están consultando sobre qué está pasando en México, y hay una cobertura importante sin duda porque se trata, sí, de un personaje, pues se le identificó como el más buscado del mundo, así se le llegó a llamar en las coberturas de ayer. Pues Carmen, uno que era el más buscado del mundo, pero que en México tenía mandatarios, tenía jefes, tenía alcaldes, tenía síndicos, tenía diputados y tenía incluso funcionarios hasta el más alto nivel, incluso gobierno federal, que servían a sus intereses criminales. Un narcotraficante que en estricto sentido era el más buscado, como tipo Mayo Zambada y otros, pero que el gobierno de México no había sido capaz de capturar. Y en este caso no debemos de soslayar ni minimizar que esta captura se da de nueva cuenta en este marco de presión del gobierno de Estados Unidos, de esta espada de Damocles de la que hemos hablado durante meses en la mesa de análisis de los viernes, y ante pues una injerencia directa por parte del gobierno de Estados Unidos en este operativo. Hay incluso, Carmen, y me atrevo a decirlo porque la información la he podido corroborar con más de 2 fuentes de información conocedoras del tema, hay quienes hablan incluso no solo de la participación a nivel de información e inteligencia específica que lleva de la mano al ejército mexicano a este operativo, sino hay quienes hablan, que eso ya no es una cosa reconocida, dijéramos oficialmente por el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, sino que además habría habido un tipo de participación física, me refiero in situ, en territorio, en el operativo, en la cacería del Mencho, lo cual nos está hablando de que el gobierno de México no actuó de motu propio, que no actuó de manera, dijéramos, voluntaria, sino vuelve a actuar contra la pared, forzado. Y bueno, estaba escuchando justamente el comentario de una de tus radioescuchas que hablaba de que ojalá le hubieran comunicado a los gobernadores y entonces tal vez se hubiera podido evitar todos estos bloqueos. Pues no, el problema es que no. El problema es que está la corrupción en México y está la penetración de estas organizaciones criminales en todas las estructuras de gobierno que no, este tipo de operativos, para que tengan el éxito que tuvieron ayer, se requiere realmente que sea un núcleo muy, muy, muy estrecho de personas que puedan tener acceso a esta información, justamente para que no le llegue de rebote al Mencho y le obligue a moverse del lugar, como había ocurrido, dijéramos, en los últimos meses. Yo esta información de que estaban tras los pasos del Mencho lo vengo escuchando desde hace al menos un mes por un informante del gobierno federal. Estaban ya buscando, aproximándose, imagino, con diferentes pistas dadas por el gobierno de Estados Unidos. Así que creo que estas imágenes de un México en llamas que están dando la vuelta al mundo es tristemente el retrato de un México donde el control territorial lo tienen los narcos y no las autoridades. Un crimen organizado que ha crecido a este nivel por la complicidad, Carmen. No hay ningún Mayo, ni ningún Chapo, ni ningún Arturo Beltrán Leiva, ni un Mencho, ni nadie. No hay ningún criminal que pueda llegar a esa dimensión de poder. 20 estados de la República donde hubo narcobloqueos,
de manera simultánea, estratégica, coordinada, de manera coordinada. No hay manera que esto pueda pasar sin lustros de protección a estas organizaciones criminales. Ni más ni menos. Y bueno, pues ya escuchamos esta mañana al secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, explicar lo que fue el operativo y bueno, pues dio algunos detalles. Por ejemplo, que una pareja sentimental fue la clave, ¿no? Una pareja sentimental fue clave para este operativo que le costó la captura y muerte a el señor Oseguera. Es un dato importante la manera en que explicó, que por cierto hubo un quiebre ahí del secretario cuando agradeció y pues honró la memoria de los militares caídos. Se quebró el secretario un momento, pero antes de eso habló de esta pareja sentimental que el seguimiento de inteligencia pues llevó a este punto. Estuvo con esa pareja sentimental y se quedó en el lugar, el Mencho se quedó en el lugar donde estaba ya ubicado. Y esa fue, por lo que dice el secretario, pues básicamente su perdición. Una información que vino del gobierno de Estados Unidos y que fue proveída por uno de los narcos extraditados en lo que va de este último año por el gobierno de Claudia Sheinbaum. Es la información que tengo, es una información que imagino es una especie de traición intestina dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. El Mencho es un hombre que se manejaba realmente con al menos tres círculos de seguridad. Esos tres círculos de seguridad estuvieron vigentes en este lugar donde se encontraba. La información que tengo es que estaba con esta compañera sentimental, una de sus parejas sentimentales, desde al menos el 14, 15 de febrero. Muy romántico salió este narcotraficante y muy confiado, por supuesto, tan seguro se sentía en ese lugar que se confió y seguramente no esperaba que justamente el gobierno de Estados Unidos ya le estuviera siguiendo los pasos a esta pareja sentimental, y es así como logran la captura del Mencho. Y yo me detendría en otra cosa, Carmen, que me pareció, de toda la información y aportaciones periodísticas que estuve escuchando el día de ayer, a mí, no sé a ti, imagino que sí, porque te lo digo a ti, esta información que tiene el periodista Joan Grillo. Sí, tremendo. Sobre que el Mencho habría sido ejecutado por el gobierno de México y que habría sido una decisión del gobierno de México y no de Estados Unidos. Aguas con eso. Yo pienso que es una información, yo en este momento no he podido corroborarla, buscaré corroborarla, pero conociendo que Joan es un periodista que maneja información pues seria, muy seria desde hace muchos años sobre esto, yo lo tomaría lo pondría a consideración esta revelación que hace. Estaríamos hablando, si esta es la dinámica, estaríamos hablando que no es la primera mátalos en caliente, como diría el expresidente López Obrador, una ejecución extrajudicial, no sería la primera en el mandato de Claudia Sheinbaum. Ya lo habíamos comentado muchas semanas atrás contigo, Carmen. También Pedro Insunza, coronel, alias El Pichón, hijo de Pedro Insunza Noriega, un miembro de la facción del Chapo Isidro, también habría sido ejecutado cuando estaba por el gobierno de México, cuando ya estaba detenido bajo la tutela de la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina en ese caso, y también se decidió ultimarlo. La información que yo había obtenido por parte de la Secretaría de Marina es que habían decidido ultimar al Pichón por la información muy sensible que tenía. Es decir, era mejor muerto que extraditado, contando los sucios secretos de funcionarios vinculados a esta organización criminal en el sexenio actual. Y me parece que esto que comenta Joan es importante, porque evidentemente tú decides, desde mi punto de vista y experiencia, decides ultimar a un narcotraficante, pues porque te sería muy incómodo lo que pudiera hablar.
Es todo un si tema, puedes traer a todo un Estados tema. Unidos. ¿Por qué no? Te propongo, Anabel, que recuperemos para esta transmisión, en ese momento de la mañana, para que recuperemos lo que ayer en la cobertura especial que tuvo Aristegui Noticias de domingo con motivo de estos acontecimientos, lo que nos dijo Joan. Efectivamente, cuando vimos el mensaje de Joan en su cuenta de X, lo buscamos, lo encontramos, por cierto, ahí en la banqueta, porque estaba afuera de la Fiscalía General de la República, estaba pues esperando ver qué podía obtener de información, una vez que se había confirmado que en ese lugar había llegado la ambulancia con los restos del Mencho Ceguera, y vimos cómo Joan Grillo escribió ayer en X lo siguiente: tropas mexicanas matan a Mencho y sus matones incendian el país. Las fuerzas mexicanas dictaminaron que el Mencho no sería detenido con vida. ¿O cuáles son las probabilidades, dice, de que 3 miembros del cártel heridos mueran en el transporte? Esto leímos que escribió Joan, que como bien dices es un periodista pues muy conocido y reconocido por un trabajo muy, muy amplio a lo largo de muchos años en estas materias, y lo buscamos. Y esto fue parte de lo que nos dijo Anabel. Escuchemos y vuelvo contigo. Sí, correcto. Esta información me llegó en la mañana, después que salió que había muerto el Mencho. La información, la inteligencia, una parte muy importante salió de Estados Unidos, de donde estaba el Mencho. La decisión que no va a llegar con vida fue tomado en México. Este fue un fuente cercana a las fuerzas de seguridad en México. Cuando sale los militares, el ejército, y sale diciendo que murió en el traslado, pero con 2 compañeros, con 2 otras personas del cártel. Entonces, ¿cuál es la chance? Como cualquier probable es que 3 personas tienen lesiones, que todos murieron en el traslado. Al mismo tiempo, cuando tomaron esta decisión, y hay varios factores que estabas mencionando en el programa, que también el Mencho tiene muchísima información sobre muchísimas cosas, de todos los diferentes actividades que hace el cartel y corrupción y varias cosas. Pero aparte también, desde el punto de vista del ejército, hubo un enojo muy fuerte. ¿Cuánto había matado a soldados? Mató este general de la Guardia Nacional en 2022, allá en Jalisco. Mató muchísimos, tumbó el helicóptero. Y aparte del intentado contra Omar García Harfuch en Ciudad de México, también hubo como mucha gente que quisieron que se muere eso, ¿no? Que muera el Mencho. Y aparte ponen en línea que no puede atacar y matar generales. Entonces hay muchos factores llegando a esto. Creo que la gran cosa es triste decir que México en esta violencia está viviendo una forma de guerra, y no hay mucha gente que van a estar quejando si fue el hecho que los soldados lo remataron en el transporte. No hay mucha gente que van a quejar de eso en la situación. Es triste decir, pero así es que se está pasando las cosas en el país. Es lo que nos dijo Jan ayer. Anabel Hernández, pues es fuertísimo lo que dice, porque está planteando que la decisión de que no llegara con vida después de este operativo fue una decisión que se tomó en México. No me queda claro, no lo registré, estamos al aire, si el secretario de la Defensa explicó cómo es que murió en el trayecto de Jalisco a la capital del país. Me parece que eso no ha sido tocado. No, estaba leyendo yo lo que el general secretario describió, y no viene ahí en su cronología en qué momento es que perdió la vida, que perdió la vida el Mencho. Tampoco han dado a conocer la autopsia, la necropsia. Creo que en este tipo de eventos deberían de publicitarse toda esta información. No digo específicamente fotos del cadáver y ese tipo de cosas, pues porque pues probablemente no sea lo más indicado, pero sí una necropsia, sí una certeza de exactamente en qué condiciones murió, Carmen. Yo recordaría aquí otro famoso, tristemente famoso narcotraficante mexicano,
que he tenido hace apenas también unos meses la confirmación de que fue ejecutado, no abatido en un enfrentamiento con las autoridades. Y ese fue Arturo Beltrán Leiva en aquel famoso diciembre de 2009 en una torre en el corazón de Cuernavaca. Recordarás que lo que nos cuenta la Secretaría de Marina es que llega a este departamento, si no me equivoco es la Torre Altitud, llega y en un enfrentamiento muere Arturo Beltrán Leiva y después circula a nivel nacional la muerte de el cuerpo de Arturo Beltrán Leiva, vejado prácticamente con los pantalones abajo, ¿no? Y con una serie de billetes de dólares ensangrentados sobre su cuerpo. La información que he obtenido es que la ejecución, en ese caso, de Arturo Beltrán Leiva fue pagada por el Chapo y el Mayo Zambada a fuerzas de la Marina. Es decir, habría pagado para no capturarlo, sino para ejecutarlo en ese caso. Así que estamos hablando de que, desde mi punto de vista, lo que quiere la sociedad mexicana es justicia, no venganza. Lo que quiere la ciudadanía mexicana es rendición de cuentas, no solo para el Mencho, que es solo un eslabón en una enorme cadena del sistema criminal. Quiere que también rindan cuentas no solo el alcalde de Tequila, un morenista que era parte de las huestes de El Mencho. Queremos que cada eslabón de este sistema criminal caiga, y para que caiga se requiere la información que estos narcotraficantes tienen. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos es tan exitoso algunas veces en su combate a los grupos criminales, a los capos de la droga? ¿Por qué es capaz de poner contra la pared y obligar al Mayo Zambada a que se declare culpable? Pues porque tiene una serie de testigos, la gran mayoría narcos, no son santos, no son los ángeles de la guardia que vendrán a contarnos lo mal que se portan los narcos. Tienen que ser de ese mismo clan, gente de ese mismo mundo que puede testificar: sí, yo vi, sí, yo pagué, sí, yo lo ayudé, etcétera, etcétera. Es así como funciona. Si es verdad, repito, todavía está una hipótesis, sería bueno poder allegarse de más información. Imagino que Joan estará buscando más información al respecto y bueno, yo por mi parte haré lo propio. Si se confirma que el Mencho fue ejecutado, es un gran daño a la justicia. Es un gran daño a la justicia de México y es un gran daño a las víctimas de estos infames narcos, porque habrá menos claridad de, ok, estaba el Mencho, pero ¿y quién lo ayudaba a operar? ¿Cuáles son sus cadenas de mando, etcétera, etcétera? Creo que eso es una información muy importante, que una parte se la llevó el Mencho a la tumba, pero yo diría, si de verdad la intención era que no se conociera en Estados Unidos las amplias redes de corrupción tejidas por el Cártel Jalisco en sexenios anteriores y en el actual, pues se les olvidó que hace no muchos meses también la presidenta de México extraditó a un hermano del Mencho, quien tiene importantes conocimientos de muchos de estos secretos incómodos. Así que sí, tal vez habrán podido silenciar al Mencho, pero enterrar por completo las redes de corrupción, eso no podrán. Habrá que ver cuál es la reacción del gobierno de Estados Unidos. Al parecer, bueno, al menos hay felicitaciones, al menos públicamente. Habrá que ver si debajo de la mesa los americanos no comienzan a preguntarse ¿y por qué el Mencho está muerto? ¿Y por qué el Mencho está muerto? Esa es una de las preguntas principales en este momento en función de lo que estamos aquí analizando. Y sí, efectivamente deja Ian Grillo precisamente esta interrogante abierta sobre si efectivamente, como dice Joan, la decisión de que no llegara con vida el Mencho después del operativo efectivamente se tomó en México. La pregunta en todo caso sería ¿por qué?
cuál sería la razón, en todo caso, de que desde México se definiera y decidiera todo este asunto. Lo que queda claro, según lo que han reconocido tanto las autoridades de Estados Unidos como las de México, es que hubo colaboración de inteligencia de Estados Unidos, pero que el operativo lo planeó y lo ejecutó el ejército mexicano. El propio secretario Trevilla explica que pues es lo usual, que quien va a hacer el operativo es quien lo planea. Y si el que hizo el operativo lo planeó y si quien hizo el operativo fue el ejército, pues dice él que lo planeó el ejército, aunque también se coloca en la trama la colaboración de Estados Unidos, incluyendo la identificación de esta mujer, clave en la captura del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Carmen, la realidad, honestamente, la información que tengo es otra, que no solo habría que la que dijo el secretario, un intercambio de información de inteligencia, sino que habría habido una operación, una intervención mucho más directa, dijéramos, por parte del gobierno de Estados Unidos, y no sería la primera vez. Dudo realmente que el gobierno de Claudia Sheinbaum o que el general Trevilla, con todo respeto, vaya a admitir una cosa de ese tamaño a nivel nacional. Si todavía el caso de Ryan Wedding, el gobierno de México se resiste, ¿no? Se resiste a reconocer que es directamente el FBI en un operativo comandado por el director del FBI que van y atrapan a Wedding, entre comillas, chapo canadiense, como le llaman. Bueno, evidentemente no estaremos pensando, Carmen, ni tú ni yo, ni creo que la gran mayoría de la audiencia, que Claudia Sheinbaum va en ese y si no saben qué creen, que pues que sí, es verdad que los americanos vienen y operan y hacen y deshacen. No nos lo van a decir y creo que será de esas incógnitas que quedará. Nos enteraremos después, porque al final de cuentas estas cosas no nos enteramos. Lo recordaba la otra vez, justamente con el caso Wedding, lo recordaba mi compañero Jesús Esquivel, discúlpame por favor, Jesús Esquivel, donde él hablaba pues cómo fue el operativo en Mazatlán en 2014 para capturar al Chapo Guzmán. Estaban los americanos, entraron a la torre de Mazatlán, fueron y sacaron a Emma de la cama y al Chapo lo capturaron y así fue la historia. Hay un libro sobre algunos de los americanos que participaron directamente en esa actividad. Así que yo realmente, con todo respeto, no creo que haya sido del modo que cuenta de la versión oficial. Creo que confío más en la información que han mandado mis informantes de ambos países, que hubo una intervención mucho más directa del gobierno de Estados Unidos, y de todas maneras sigue la incógnita de en qué circunstancias realmente es cuando, digamos, el Mencho deja de respirar, cuál es la hora, cuál es la circunstancia, cuál es el acta de defunción que dice, cuál es la causa de la muerte, ¿no? Totalmente. La necropsia se tiene que conocer, pero independientemente de esto, Carmen, creo que no es a través de ejecuciones extrajudiciales como se va a resolver este terrible problema de los carteles de la droga. Realmente no lo creo, y entiendo que tal vez haya miembros de la audiencia o de víctimas de esta organización criminal que no coincidan conmigo, pero no es a través de ejecuciones extrajudiciales que esto se puede resolver. Y volvemos al punto, si ese fue el caso, tampoco creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum vaya a declararlo, vaya a reconocerlo, pues porque imagínate, si el país quedó incendiado en cuestión de unas horas porque el jefe de esta organización criminal murió, pues imaginemos cuál sería la revancha si se conoce que fue ejecutado. Y aguas con esto, porque pienso que en esta dinámica de disputa interna entre Cártel Jalisco Nueva Generación de quién será el nuevo líder, parte de esto es ganarse la confianza de los otros miembros de la organización criminal. Y parte de ganarse esta confianza podría ser a ver quién ejecuta acciones más violentas para vengar, entre comillas, al jefe. Y creo que esa consideración debe tomarlo en cuenta tanto el gobierno de Estados Unidos
el gobierno de Canadá, donde también hay una importante presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, el gobierno de México, el gobierno de Colombia, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene una amplísima, ¿cómo se dice?, distribución territorial en las zonas, sobre todo de producción de cocaína, donde trabajan directamente con las FARC, toda esta dinámica de minas que ha habido en México en los últimos 8 o 10 años, atribuidas al Cártel Jalisco Nueva Generación, viene por esta asociación, esta hermandad que ha hecho con muchos miembros y exmiembros de las FARC, que tienen técnicas directamente terroristas, y me parece que no hay que disminuir, si bien no hay que alarmar, no hay que ser alarmistas, tampoco hay que perder de vista estas importantes alianzas y esta importante capacidad técnica, porque ahí no solo se requiere la fuerza bruta, se requiere la capacidad técnica para poder cometer actos de nivel terrorista, y el Cártel Jalisco tiene esa capacidad gracias a lo que ha aprendido de estos asociados de las FARC. Ni más ni menos, pues así está el panorama, Anabel Hernández. Iremos viendo qué sucede, porque este cártel y este individuo que murió en esta circunstancia todavía por conocerse con mayor claridad, ha liderado una organización criminal muy diversa que, además del narcotráfico, pues ha tenido implicaciones en el tema de tráfico de personas, migrantes, desde luego el huachicol, que es un tema muy importante en el Cártel Jalisco Nueva Generación, y también está el asunto de los tiempos compartidos. No dejemos de ver que hace apenas unos días, y por eso es importante ver que es Nayarit y que es Puerto Vallarta, dos lugares donde está la alerta de los Estados Unidos para sus ciudadanos, porque hay miles de personas que han comprado tiempos compartidos en una red que ahora quedó expuesta porque la designación del Cártel Jalisco Nueva Generación como parte fundamental o el eje principal de esta red, que es sancionada apenas ahora por Estados Unidos y que cuenta con una estructuración turística, inmobiliaria, financiera. Bueno, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, incluyó a varias personas y a 17 empresas relacionadas con el Cártel Jalisco. Eso pasó la semana pasada, hace nada, y están pues como víctimas miles de personas que habrían sido defraudadas en este esquema donde está vinculado el Cártel Jalisco Nueva Generación como una de sus actividades criminales. Dejo ese dato por la cercanía en tiempos de este asunto que también forma parte de esta estructura criminal. Y cómo olvidar, Carmen, los campos de exterminio como el de Teuchitlán, Jalisco, cuyas víctimas aún no tienen ni verdad ni justicia. El Mencho, hubiera sido una buena idea que el Mencho pudiera permanecer con vida para tal vez tener los alicientes suficientes para colaborar y poder esclarecer la desaparición de cientos, de decenas de miles de personas en México, una buena parte entre las manos del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y solo para hacer una última anotación, justamente uno de los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación que hoy se disputa el liderazgo es justamente Hugo Gonzalo Gaitán, alias El Sapo, a quien se le atribuye el infame rancho de Izaguirre ahí en Teuchitlán, Jalisco. Ni más ni menos. Pues sí, todo esto junto. Anabel, un fuerte abrazo y seguimos hablando. Buen día. Gracias, hasta luego. Gracias por estar aquí.